habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Bueno, mis hermanos, así es, el tema de esta mañana es calificados. Fíjese que necesitamos estar calificados, hermanos, por ahora que andamos buscando el edificio, no sé si me escuchan. Y el miércoles vamos a tener una persona especialista en préstamos de iglesias que va a estar aquí con nosotros, que somos los líderes del grupo de búsqueda, ¿verdad? Y nos va a orientar, ellos se especializan en eso. Esperamos en Dios que no batallemos, ¿verdad? Pero ya tuvimos ¿cómo se dice? Una setback, dicen los americanos. No crean que soy gringo, hermano, nomás que hacen la vida del español porque no, hay palabras que son más fáciles de pronunciar, ¿verdad? Tuvimos un contratiempo, ¿verdad? Con el problema de Stafford. Pero, hermanos, estábamos calificados, hermanos, para irnos a ese terreno. ¿Estábamos o no estábamos calificados? La lectura de esta mañana, hermanos, vamos, es allá en Miqueas 6:8, es lo que vamos a estar leyendo. Y esa es la lectura porque vamos a pedir las cosas que quiere el Señor de nosotros, son 3 cosas. Y después todo lo demás se va a basar en el primer libro de Juan. ¿Y qué creen? Que lo vamos a leer todo, hermanos, todo el libro de Juan esta mañana. Porque ahí está, hermanos, lo que necesitamos saber y lo que debemos hacer nosotros. Si no lo estamos haciendo, es que no estamos calificados. Entonces, vamos a calificar para un terreno, hermanos. Miqueas 6:8. Vamos a buscar calificación para un terreno, pero lo más importante, ¿estamos calificados para entrar a la gloria? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, hermanos. Porque podemos pensar que estamos bien, ¿verdad? Pero como vamos a estar leyendo en el libro de Juan, en la primera carta a Juan también, vamos a estar viendo los requisitos, hermanos, lo que el Señor nos está pidiendo. Pero primeramente, hermanos, vamos allá al libro de Miqueas. Allá en Miqueas 6:8, ya próximamente, mis hermanos, traeré lentes y ya no voy a necesitar la tableta. Así que al fin comprendí que me estoy haciendo viejo. Vamos a ver, hermanos, miren lo que nos dice el Señor allá en Miqueas 6:8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso, así de sencillo, eso es lo que nos está pidiendo el Señor nomás, ¿verdad? Ahora vamos a ver en qué estamos fallando, hermanos. Vamos allá al primer libro de Juan. Bueno, primero le voy a dar lectura a Corintios. Allá en 1 Corintios 1:10. Fíjese lo que los problemas que tenga esta congregación no son nuevos, pero se pueden resolver. Pero fíjese que como el apóstol Pablo les exhorta, ¿verdad? Y a mí no me llegaron chismes de nada. Eso se ve, hermanos. Porque como decía mi abuelo, Lolo, se ve la vaca que da leche. Entonces uno llega y se para y empieza a ver alrededor y ve, hermanos, que hay indiferencias, ¿verdad? Y bendito sea Dios que tenemos visitantes el día de hoy, pero ojalá no hubieran escuchado esto, ¿verdad? Pero bueno, así es la palabra de Dios, visitantes. Es como espada de 2 filos, ¿verdad? Y no nos va a convenir a muchos, ni incluso a los cristianos. A veces no queremos no nos conviene y no quisiéramos que hiciera eso, pero es la palabra de Dios, es la verdad. Entonces, no la podemos cambiar. Entonces, fíjese, allá en Corintios 1:10, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé
que hay entre vosotros contiendas. Hermanos, no permitamos que Satanás entre a esta iglesia, porque por una sola persona que toque Satanás, nos va a pasar lo que la iglesia de la congregación de San Juan, que nomás quedaron 3 miembros, el predicador y su esposa, ¿verdad? Pero los que quedaron eran los buenos. Esos eran los buenos, porque están, ellos están aún luchando. Fíjese que una de las hermanitas no ve y le hacen diálisis, la hemodiálisis, y ahí sigue fe, ahí sigue ella fiel en la congregación. Y la otra hermana, pues también de mayor edad, pero ellas fueron las que, de las pioneras que empezaron ahí en la congregación. Entonces, eso, como les decía yo, de la hermana, yo me arrepentí de no haberle tomado video para que se le enseñado cómo iba ella caminando con su bastoncito. Y como era la primera vez que visitaba a su nieta y el hijo de su nieta, un bebé, traían la carriola, no les podían llevar en el carrito. Y les estoy contando esto así nomás porque, para que miren el esfuerzo. El hermano, el predicador, tiene un carrito que las acarrea a ellas cuando no pueden caminar, pero ese carrito no tiene reversa, hermanos. Así que dice que se tiene que estacionar donde le quede el camino libre enfrente. Y le ha tocado a veces a la hermana puchar de reversa de vez en cuando, ¿verdad? Pero nomás quiero que sepan, hermanos, que los que quedan son los buenos, como dicen. Dios no quiere, hermanos, malos frutos. No quiere que personas estén aquí sentadas nomás porque los trajeron a fuerza o porque se quieren sentir bien. Entonces, estamos viendo, hermanos, vamos a ver ahorita lo que leí anteriormente, como decía el apóstol Pablo. Me han dicho, dice, que hay entre vosotros contiendas, ¿verdad? Y eso se ve, hermanos. Y Dios quiera y que los visitantes no se pongan a observar eso, ¿verdad? Porque quiero decirles que si hay contiendas, hermanos, yo estoy seguro que la mayoría no han estudiado la historia, ¿verdad? Y esta es una táctica romana que se usa aquí en la iglesia. Cuando hay un grupito de personas, o de hermanos o de hermanas, y que los va a saludar uno, se aprieta más el círculo. Se aprieta más el círculo para que el que va a ir a saludar se pase. Fíjese que era de estrategia romana. Eso viene desde Roma, mis hermanos. Los romanos, cuando iban a la batalla, en los campos de batalla, era lo que hacían, ¿verdad? Para defenderse y cuidarse las espaldas, pues se peleaban en círculo. Y pues cómo penetrabas esos con los escudos y todo. Entonces no sigan implementando esas tácticas romanas aquí, esas no. Mejor ábranse para que si usted no quiere saludar, le perdió la persona que va a entrar a saludar, le pueda dar la paz del Señor a otra persona, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es lo que se le dijo al apóstol Pablo, que había contiendas, y como le digo, a nosotros no nos necesitan decir para ver esa división que hay, ¿verdad? Pero pues como decía mi abuelo, ya estamos viejos, hombre, para andar con esas cosas. Ya estamos grandes, hermanos. Hermanos, con tantos años en el evangelio, yo lo entendería si fuera un hermano que se bautizó la semana pasada o antepasada. Pero ya, hermanos, ya basta de esas cosas. Y vamos a leer, a ver, en Primera de Juan, a ver si estamos calificados. Va a ser rápido porque, pues no es justo, ¿verdad? No se vale que me hayan quitado tanto tiempo, ¿no? Para la clase, hermanos. Pero vamos a ver lo que nos dice. Tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Porque si no, hermanos, va a entrar Satanás y no va a quedar ni piojos que rascar. En serio. Así, discúlpeme la vulgaridad, pero así se dice. Así decimos en el rancho. Entonces, miren lo que dice allá en Primera de Juan. Y vamos a empezar en el capítulo 1, en el versículo 5 de Primera de Juan, lo que nos dice. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Así que si Dios es luz y no hay tiniebla en él, y nosotros creemos en Dios, no debemos de traer nosotros tinieblas a la congregación. Dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es por lo que muchos de nosotros ya lo hemos creído, y por eso descendimos a las aguas del bautismo, ¿verdad? Dice, continuando en el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Después continúa diciendo, vamos a pasar allá ahorita un momento al capítulo 2. Pero lo que nos está diciendo aquí, mis hermanos, es muy claro, que si nosotros decimos, yo no ofendí al hermano, no, hombre, si yo no me ofendí, porque él es el que no me habla, ¿verdad? Él es el que se ha ido apartando, el que me da la espalda. Hermanos, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Si tú dices, yo no he pecado, ¿verdad? Porque es duro reconocer cuando uno falla, ¿verdad? Es duro reconocer cuando uno falla, pero como les decía anteriormente, hermanos, cuando dos personas se ofenden, la persona que busca la comunión con la persona que se ofendió, regularmente, siempre es la que no tuvo la culpa. Entonces, si usted le quiere ganar la ventaja para que digan que usted no tuvo la culpa y discutió con alguien, pues vaya y pídale perdón, ¿verdad? Así de sencillo, para que digan, no, pues es que la hermana pidió perdón o el hermano pidió perdón primero, entonces, no, la culpa fue del otro. Pero no, hermanos, el Señor nos va a juzgar. Recordemos que Él conoce nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nos está diciendo. Dice que si decimos que no hemos pecado, estamos diciéndole a Dios, Señor, tú eres mentiroso, porque tú dices que yo he pecado, pero yo no he pecado. Pero acuérdense que nomás hubo uno que no pecó, hermanos, un humano que no pecó, fue uno nomás. ¿Y qué le hicieron? Lo crucificaron. Por eso, pues dice el Señor, no le quitamos su vida, nosotros no lo crucificamos. Él vino y dio su vida por el amor que Él nos tenía a nosotros. Y ese es el amor que quiere Él que nosotros tengamos con nuestros hermanos, con nuestros mismos hermanos. Porque vamos a ver más adelante lo que dice la palabra de Dios. Vamos a brincar al capítulo 2 de Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es lo que les decía anteriormente, que nomás un justo hubo. Dice en el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ya sabemos cuáles son sus mandamientos, hermanos, y si no lo saben, los mandamientos del Señor, pues es que nos hace falta entender lo básico de la Biblia, lo básico del Señor, ¿verdad? En el versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si tú dices que conoces a Jesús, pero no lo sigues, pues no es cierto, no lo conoces. Y si hay personas que tienen este comportamiento aquí en esta congregación, hermanos, es que no conocen a Jesús. Porque como les digo, ya tanto año en el Evangelio y todavía andar con estas niñeces, pues oigan, hermanos, pues, de verdad, no, como que no concuerdan, hombre. Entonces, el versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús, hermanos? Con humildad, con sencillez, con humildad, ¿verdad? Con amor al prójimo, que es lo más importante. Entonces, si nosotros somos cristianos, ¿qué clase de cristianos somos? Nos decimos ser si no estamos imitando lo que el Señor hizo. No somos cristianos. No sé, o sea, aquí venimos a adorar a Dios, o venimos por el hermano Gregorio, el hermano David, entonces vamos a ser gregorianos, no vamos a ser cristianos, vamos a ser davicenses, esparcenses, ¿o qué vamos a hacer, hermano? Si estamos aquí, estamos porque venimos a adorar a Dios, hermano. Entonces, ¿por qué no actuamos como el Señor nos está diciendo? ¿Por qué todavía hay personas que se voltean la espalda al saludarse, al darse la paz de Cristo? Si eso no se le debe de negar a nadie. Antes, al contrario, si tú se la das a una persona de corazón y ella no la recibe, el Señor te devuelve doble bendición. Entonces, ¿qué quieres? ¿No lo has creído? ¿O por qué no lo estás practicando? Porque en realidad pues no lo has creído. Lo mismo pasa con las personas, hermanos, que se distancian, que se van de la iglesia. ¿Por qué se van? Porque nunca creyeron en Dios. Dicen, no, que Satanás lo ganó. Satanás lo permitió y se fue. Hermanos, sí, Satanás está tentándote, pero dice aquí, acabamos de leer que abogado tenemos con el Padre.
para buscar el arrepentimiento y para volver a Él otra vez. Dice en el versículo 7, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Cuál es la luz verdadera, hermanos? La luz de este mundo. Ustedes saben la respuesta. Dice en el versículo 9 de 1 Juan 2:9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ven cómo la palabra de Dios es lo que nos lo dice clarito, hermanos, clarito. No se los estoy diciendo yo. Esto se aplica a todos nosotros, hermanos. No podemos aborrecer a nadie, y mucho menos, hermanos, tengan cuidado de venir con eso en su corazón y de participar de este mandamiento. El Señor nos advierte, hermanos, que va a haber consecuencias por estar participando de la cena si nuestro corazón no está puro para participar de ella. Entonces, dice en el versículo 10, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Así que ya sabes, hermano, si no lo sabías, aquí está en la palabra. Si tú aborreces a cualquier persona que aborrezcas, estás en tinieblas. Lo está diciendo la palabra. ¿Y de quién son las tinieblas, hermano? Ustedes lo dijeron, no yo, para que vean que el hermano se fue el que dijo. Ustedes solitos lo dijeron. Entonces, mis hermanos, continuamos dando lectura. Dice, os escribí a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Gloria a Dios. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Espero que ese es el caso de todos nosotros, hermanos, que ya hayamos vencido al maligno. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿De quién? Pues de Satanás. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas exhortaciones, hermanos, debemos de grabarlas en el corazón. Si no se las saben, hagan lo que yo, lean unos 5 veces el libro de 1 de Juan, a ver si no se les queda de perdido poquito eso de no andar en tinieblas, ¿verdad? Y de no aborrecer a nuestros hermanos. En el capítulo 28 dice, ahora, hijitos, permaneced en él, para cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Tenemos que confiar en esto, hermanos, y revisarnos si estamos calificados, porque se imagina, deje usted la vergüenza, ¿verdad? La vergüenza para mí no es tan grande como el rechazo que podamos recibir del Señor. Que en el día del juicio que te diga, apártate de mí, maldito, el fuego eterno. Imagina, eso comparado con la vergüenza, pues no es nada. Porque como decía mi abuelo, vergüenza es robar y que te hallen, porque si no te hallan, ya le hiciste. O sea, ¿cuál vergüenza? ¿Cuál pena con alguien? Eso es vergüenza. Entonces, dice en el 22, y en el 28, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza en su venida, no nos alejemos de él avergonzados. Hermanos, nos debe de dar vergüenza a estas alturas todavía andar, como les digo, con esas sandeces, con esas niñeces. Debemos de avergonzarnos, hermanos. Ya estamos grandes, ya nos hicimos grandes en el evangelio, en la iglesia, y todavía andar con estas divisiones que causan, y luego haciendo grupitos para que no, tú vente conmigo, vente para allá, y que todo. Quieren hacer grupitos y dividirse. Compitan. Bueno, compitan a ver quién trae más almas al Señor. Háganse un grupito y dicen, ¿sabes qué? Vamos contra aquellos, vamos a ver quién evangeliza más personas. Esos grupos son los que se deben de hacer.
No de andar ahí con que yo esto y que yo lo otro y que para acá y que fue y que vino y que yo quiero mandar aquí y todo. Hermanos, eso no edifica. Si tú andas haciendo esas cosas, estás en tinieblas. Y las tinieblas son de Satanás. Y vamos adelante, vamos a leer. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás? No porque estés aquí quiere decir que eres hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, dice el capítulo 29, 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. ¿Quieres ser reconocido como nacido del Señor? Pues necesitamos hacer justicia, hermano. Entonces, vamos a continuar con en el capítulo 3 de 1 de Juan. Ya no nos faltan 2 capítulos y nos vamos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, hermanos, porque no le conoció a Él. Pero ¿cómo vamos a nosotros ser esa luz del mundo? ¿Verdad? Como les digo, si andamos agarrados del chongo y con el pico torcido, ¿cómo van a ver las personas a Cristo en nosotros, hermanos? ¿Cómo van a ver esa luz que el Señor nos mandó que fuéramos para este mundo? ¿Cómo lo van a ver? ¿Verdad? Como dice aquí en el versículo 1, dice que el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Cómo nos va a conocer? ¿Cómo vamos a dar a conocer al Señor si no es con el ejemplo, hermanos? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, hermanos, que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica y a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Eso es a lo que me refería, hermanos, cuando empezamos esta predicación, ¿verdad? Que pecamos y nos apartamos de Dios. ¿Por qué? Porque no le hemos conocido. No nos hemos dado el tiempo de conocerle. ¿Y cómo vamos a conocerle, hermanos? Si cuando venimos a la carrera, ¿verdad? Y dicen los hermanos, es que más de 30 minutos empiezan a retorcer en la silla. Vete al cine a ver si después de 30 minutos te está retorciendo en la silla. No, hermanos. Y no es que el predicador que esté acá enfrente no les esté diciendo lo que dice la palabra. Lo que pasa es que muchas veces empieza uno hasta a sudar porque le está cayendo el saco todo lo que le están diciendo a uno. Y ya quieres que se termine para irte. Y van a decir, este hermano me va a terminar de hundir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos conviene, hermanos. Pero recordemos que la palabra de Dios es como espada de 2 filos. Dice, continúa diciendo la santa palabra. Dice, semejante a Él porque lo veremos tal como es. En el versículo 3 nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestro Dios es puro y Él quiere que nosotros nos purifiquemos, hermanos, que seamos como Él en eso, que seamos puros. Pero ¿cómo vamos a ser puros, hermanos, si hay basura en nuestro corazón? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Águila, hermanos. Era lo que les decía, águila. ¿De quién somos? ¿De Dios o del diablo? No nomás porque estamos aquí con esas caritas de ángeles ahorita ya somos del Señor, hermanos. Porque podemos estar aquí sentados y estar pensando, ¿a qué hora irá a terminar el hermano? Se me ya aburre con lo mismo cada rato, ¿verdad? Y ahora para que se le quite cuando termine, no lo va a saludar. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, hermanos, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Para eso tenemos a Jesús y lo debemos de llevar a nuestros corazones, hermanos. Dice,
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ustedes ya saben de quiénes son. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Nosotros no sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuántos estarán muertos esta mañana, hermanos? Solo ustedes y el Señor saben. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, fíjense. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que la palabra de Dios es muy clara, hermanos. Es muy clara. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Hermanos, las palabras se las lleva el viento, pero los hechos se quedan, hermanos. ¿Verdad? Le comentaba yo a mi esposa, digo que qué bonito ejemplo nos dejó la hermana María Torres, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Sí. Los que la trataron. Y yo creo que se acuerdan más las hermanas que quisieron llevarle un chisme, lo que les haya de haber dicho cuando quisieron dar un chisme. ¿Se acuerdan, no, de las respuestas de la hermana? Pues ¿por qué no la podemos invitar nosotros? Si no podemos invitar a Jesús, pero invitemos eso a la hermana, para que no se hagan chismes. No dejen que Satanás entre en la congregación, hermano, porque quién sabe cuántos vayamos a quedar. Ya los tiempos son difíciles, cada vez va a ser más difícil, hermanos, porque hay más oportunidad. Pero como les digo, necesitamos, nos está diciendo la palabra que necesitamos ser hijos de Dios y no del diablo. Me dice, ay, el hermano, qué feo nos dijo. Pues si yo también me estoy diciendo a mí mismo, hermano, no creo que es nomás para ustedes. Nomás que a veces se me olvida incluirme cuando digo son o somos, pero yo soy. ¿Por qué? Porque este mensaje lo preparé pensando también en lo que le pasa a uno a veces. Porque uno también a veces se toma el lugar de Dios, hermanos, y juzga a otras personas, a otros hermanos, ¿verdad? Y es que es la naturaleza del hombre. Esa es la naturaleza del hombre. Juzgamos sin saber y sin haber entendido que nomás Dios tiene derecho de juzgar. Entonces, mis hermanos, dice el versículo 19, me voy a volver, no sé si me pasé o no, dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Si tú te sientes mal, hermano, crees que has pecado, pues te imaginas lo que no sabe Dios. Dios dice uno, a lo mejor yo pequé. Pues Dios te está diciendo, sí pecaste, la regaste, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo el Señor, es lo que nos está queriendo decir con este versículo, que Él sabe más que nosotros. O nosotros todavía nos podemos querer justificar, decir, no, es que la Biblia dice que acá, que no debo hacer esto, y que no, que al hermano que es fulano, que le debo reprender, y que es por eso, pero lo estás haciendo conforme a la Biblia, o nomás porque a ti no te pareció la actitud de esa persona. Dice el 23, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios es en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por ese Santo Espíritu, hermanos, que clamamos haber recibido en el bautismo, por ese Santo Espíritu debemos de reclamar que somos hijos de Dios. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú amas a tu hermano, es porque tú eres nacido de Dios y conoces a Dios. Y si tú no amas a tu hermano, ya saben lo que sigue, hermano, no se lo voy a repetir, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él, hermanos. Si no hubiera venido Cristo, pues qué chiste tendría la vida para nosotros los cristianos, ¿verdad? O sea, pues ya me voy a morir y ya. Pero pues tenemos la esperanza de la vida eterna, como Él nos lo prometió. Y espero que por eso estén aquí, y espero que estas palabras le cambien la vida a ustedes como me la cambió a mí, ¿verdad? Estos versículos. Dice, en esto consiste el amor,
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nuevamente, fíjese cómo enfatiza, hermano, el amor entre nosotros los hermanos, ¿verdad? Y nos dice, si Dios nos amó, miren, uno puede decir, yo puedo morir por una persona, ¿verdad? Si me piden mi corazón para un hijo, no, pues sí lo doy. No sé si alguno de ustedes lo dudaría, ¿verdad? Pero dice, no, pues sí lo doy. Pero si te dijeran, oye, necesitamos tu corazón para salvar un convicto, alguien que está en la cárcel, nada, pues él se lo buscó, ¿verdad? Entonces, hermanos, es fácil amar a unas personas y amar a los de nosotros, pero el Señor nos amó a todos, hermanos. Él murió por la homosexualidad, Él murió por los asesinos, Él murió por los mentirosos, Él murió por los hermanos que dicen que son hermanos y no son. Por todos nosotros murió. Entonces ese es el amor. Él quiere que lo proyectemos. Tal vez nunca alcancemos este nivel, hermanos, del amor del Señor, pero pues debemos de quedarnos tirados en el camino, buscando eso, ¿verdad? Dejar eso en el camino, que seguimos buscando el amor por las personas, aunque algunos nos lo hagan muy difícil, hermanos. Pero es que así somos, no somos moneditas de oro para caerles bien a todos, ¿verdad? Así como a ti no te caen unos hermanos, así a unos no le vamos a caer, ¿verdad? Pero es porque nos falta conocer a Dios. Por eso tenemos estos problemas. Entonces, continúa diciendo allá en el versículo 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, pues es obvio que permanece en Dios, mis hermanos, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que es perfecto amor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, pues ¿cómo puedes decir entonces que amas a Dios a quien no has visto? ¿Cómo podemos decir eso, hermano? Yo amo a Dios, lo creo, pero no me caen los hermanos. No me cae esta hermana, no me cae este hermano, no me cae como predica el hermano, que el hermano canta muy feo, que el otro hermano no se sabe las letras, que nomás desentona. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo podemos decir que somos de Dios con esos comentarios y esas creencias? Dice el 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, esto es todo lo que traía, este mensaje. Espero que estés calificado, que tú estés calificado, hermano, para entrar a esa mansión celestial. Como les digo, vamos a tener a ver si nosotros calificamos, ¿verdad? Y es un proceso, como cuando compras una casa, así es el proceso, hermano. Dios ya dio el down payment, como dicen los americanos, ya dio el enganche, Él ya mandó a su Hijo. Ya de nosotros depende de hacer los pagos a tiempo, ¿no? Y tener ese buen crédito con Él, a ver si calificamos para el jacalito que nos haya preparado allá en gloria, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que no seamos anatemas. ¿Y saben qué quiere decir anatema? Déjenme le doy la definición del diccionario, hermanos, porque lo van a decir, el hermano Acevedo se lo sacó de la manga. Dice, en el diccionario quiere decir, dice, la Biblia nos habla del anatema y lo define: algo que para Dios
es considerado como maldito, contrario o contaminado. ¿Se acuerdan del anatema, hermanos, que no los dejaba avanzar allá el pueblo de Dios? ¿Verdad? Que no pudieron triunfar, que se volvieron asustados y los echaron en corrida, que porque había un anatema. Si hay un anatema aquí en la iglesia, pues no, ya no lo podemos sacar y apedrear y matarlo, ¿verdad? Pero pues tenemos que hacer algo, hermanos, porque si no, pues no vamos a avanzar, no vamos a avanzar. Entonces no seamos anatemas, hermanos, y consideremos que no vayamos a hacer nosotros esa congregación que dice allá en Apocalipsis 2:4, que le dice, Juan escribió, que dice que tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? No, decir, no, pues con la que me casé. No, hermano, no está hablando de eso. Tu primer amor. Tu primer amor. No esperemos que no hayamos perdido nuestro primer amor, hermanos. No dejemos que esta congregación se vaya a derrumbar por orgullo. Porque lo que pasa es puro orgullo, hermano. Eso es lo que es, puro orgullo. Por eso las personas entran en contienda. Porque es orgullo y por la vanagloria de sí mismos, no de Dios, de sí mismos. Hermanos, muchas gracias, que el Señor les bendiga y espero que mediten en estas palabras, mis hermanos. Amén.